Muy buenas noches, estamos en la clase número 1 del curso de mecánica de suelos como una aplicación para las clases que estamos llevando a cabo en TechSoup. El tema es origen y formación de suelos. Les habla Estuardo Alonso Lizarzaburu Velarde. El origen y formación de los suelos. Este es desde el punto de vista mecánico. Es decir, tiene una orientación para poder ser aplicado a la construcción. Entonces, la formación de los suelos obedece a un ciclo, a un proceso. Existen agentes de meteorización o de erosión, agentes pues que degradan o destruyen la roca originaria o roca madre. Estos materiales así disgregados son transportados y ubicados en determinado lugar. Esto con el paso de los años. Entonces, estos agentes de meteorización son de los siguientes tipos. Tenemos agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos. Los agentes físicos son, por ejemplo, los cambios térmicos, del calor al frío, el agua, el hielo, el crecimiento de cristales, etcétera. Todo esto contribuye, todos estos agentes físicos contribuyen a que se degrade el suelo, ¿no? Los cambios térmicos. Es decir, en la noche hay un extremado frío, pero en el día hace mucho calor. Entonces hay una dilatación y una contracción y este proceso hace que se fisure y por gravedad van a comenzar a caer. Tenemos agentes químicos, que es por ejemplo la hidratación, la disolución, la oxidación, etcétera. Fenómenos químicos pues que igual al oxidar al oxidar la roca madre. ¿Pero por qué se oxida? Porque es muy probable que esta roca contenga minerales. Entonces se va a generar en contacto con el agua, probablemente de la lluvia, un fenómeno de oxidación. Esta oxidación va a llegar a un momento en el cual va a fracturar, va a quebrar la roca y esta caerá, se va a desprender en pedazos. Cuando ya está inicialmente fisurada esta roca, muchas veces aparecen los agentes biológicos, que son pues aquellos, por ejemplo, actividades de bacterias, ¿no? Que estas bacterias muchas veces llegan a través de las aves, los pajaritos, muchas veces depositan ahí determinados elementos orgánicos en esas fisuras y con el agua va generando una actividad biológica y puede llegar a la putrefacción. Entonces, estos fenómenos también va a hacer que, como están metidos en las grietas, estas grietas se comiencen a agrandar y a empujar, ¿no? Lo cual va a generar de que de pronto caiga pues esos fragmentos. Ese es el origen inicial. Pero después de generar esos fragmentos, va a haber un proceso de transporte, ¿no? Entonces ese transporte pues está dado generalmente por el agua, por el viento, por la gravedad. Y entonces van a aparecer los famosos depósitos, ¿no? Los depósitos, los que están más cercanos van a ser depósitos de grano grueso y más lejos van a estar los depósitos de arena. El agua también los va a transportar. Entonces, el suelo para la construcción, desde el punto de vista de la construcción, el suelo es el sustrato físico sobre el que se realizan las obras, del que importan las propiedades físico-químicas, especialmente las propiedades mecánicas, todo lo que es cómo se comporta ante el impacto, cómo se comporta ante la aplicación de fuerzas. Desde el punto de vista ingenieril se diferencia del término roca al considerarse específicamente bajo este término un sustrato formado por elementos que pueden ser separados sin un aporte significativamente alto de energía. Y hay entonces procesos de formación de este suelo, ¿no? Tenemos procesos de sedimentación, procesos residuales,
como también puede existir rellenos artificiales. El proceso sedimentario es aquel en el cual en este suelo las partículas se formaron en un lugar diferente y fueron transportados y se depositaron en otro emplazamiento, ¿no? Entonces, este suelo ha sido llevado por algún agente, podría ser por el agua, podría ser por el viento, ¿no? Y hasta que se sedimentan, se establecen. Sin embargo, existen también los suelos residuales. Este suelo se ha formado por la meteorización de las rocas en el mismo lugar donde ahora se encuentra, ¿no? Con escaso o nulo desplazamiento de las partículas. Es muy probable pues que en la falda de los cerros ahí se comienza a generar otro tipo de suelo. Ese es el residuo, el suelo residual, no fue transportado. Pero también existen los rellenos artificiales que son construidos por el hombre para diversos fines.